Buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros en la X marca el lugar a Pedro Huertas, historiador, guía de museos en Cartagena y divulgador de la cuenta Roma no se hizo en un día, desde la que descubre y desentraña un poco, ¿no? En clave de humor, algunas de las anécdotas, costumbres y cosas de una de las civilizaciones más grandes de la historia, la antigua Roma. Muy buenas, Pedro. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, yo creo que a día de hoy podemos afirmar sin miedo que casi todo el mundo sabe quién fueron los romanos o nos pueden decir un poquito quiénes fueron, aunque no sean en profundidad, gracias pues, a las típicas películas, ¿no? Ben-Hur, Gladiator, Asterix y Obelix. Pero, ¿quiénes fueron realmente los romanos? Hostia, pues esa pregunta es difícil, ¿eh? Porque contestarla condensado es difícil. Pues los romanos fueron todo lo contrario a lo que la gente ve en las películas. Vaya, ya empezamos mal. A ver, hay cositas que están bien. Si lo queremos definir a nivel un poco como académico y tal, pues una sociedad que surge en el centro de la actual Italia, en el Lazio, en una ciudad llamada Roma, cuya fundación no sabemos cuándo fue, porque lo de Rómulo y Remo es mitológico, eh, y que recogió diferentes ideas de lo que pasaba allí en la Edad del Hierro y evolucionó hasta convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo entre, vamos a poner, el siglo II antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo, más o menos, aglomerando una Ujú, serie de regiones, culturas y tal que le hicieron crear un imperio, pero también hay imperios como el chino en su época, como la dinastía, creo que es la dinastía Tang o la Han, la dinastía Qin, que se corresponde con Roma. Bueno, entonces lo que está claro es que no había una loba por ahí para amamantar a Rómulo y Remo. Eso es uno de los primeros mitos que nos encontramos, ¿no? Porque eso es una de las cosas que también te preguntaré un poco más adelante, ¿no? Que al final hay mucha mitología y mucho imaginario alrededor de todas las historias de los romanos. Pero lo que está claro es que llegaron a conquistar gran parte de, bueno, de lo que sería nuestro mundo occidental, ¿no? El Mediterráneo, parte de África. Sí, sí, claro, se expandieron por casi toda Europa, norte de África, parte de Arabia, Siria, lo que ahora sería Palestina, Líbano, Turquía, y de hecho llega un momento en el que el imperio llega a tener varias como capitales muy entrecomillados a partir Hmm, del siglo IV, porque era tan inmenso que los recursos eran tan escasos a veces para poder mantener todo eso, que incluso se creó una tetrarquía. Llegó a haber cuatro emperadores, cada uno en una ciudad, que más o menos estaba cerca de una parte del imperio para poder gobernarlo. Así que lo del anillo para gobernarlos a todos, en un momento en el que, en el que ya tuvo que parar, aunque luego vino Constantino, se cargó la tetrarquía y volvió a ponerlo todo. Pero pasó la capital a Constantinopla, por ejemplo, a lo que era Estambul. Pero ujú. Roma seguía siendo como una idea, ¿no? En el imaginario colectivo, pero en la práctica era Constantinopla la capital. Pero ya estamos hablando del siglo IV, después de Cristo. Y Podemos sí, hacer, perdón. no, no, dime. Quizá un pequeño recorrido, no muy, o sea, no, que no todo porque es imposible, Mm. pero porque claro, nosotros, ¿cómo se dice? Se me ha ido la palabra. Pensamos en romano y pensamos en imperio, pero no siempre hubo emperadores, había otras formas de gobierno, ¿no? Podemos hacer un pequeño recorrido así Mm. cronológicos para ver cómo fue un poco la organización de Roma, porque claro, como tú mismo has dicho, tantos territorios tenían que, para tener todo eso controlado, no tuvo que ser fácil tampoco. A ver, básicamente cuando vamos al cole o a primero de la ESO, lo que nos dicen es Roma se divide en tres etapas: monarquía, república e imperio, ¿no? Ujú, La parte de la monarquía, tenemos de los siete reyes míticos y tal, pero no sabemos realmente casi nada de cómo era la monarquía romana. De hecho, ni siquiera sabemos si hubo siete reyes, si hubo 30, si hubo 20, pero sí sabemos que llega un momento en el que, a imitación de lo que está pasando en Grecia, en algunas ciudades griegas, como en Atenas, se pasa de un sistema unipersonal o bipersonal a un sistema de asamblea, que es el ujú, Senado y tal, ¿no? Y ya se pasaría a lo que la gente llama la república, que sería la res pública, ¿no? Gobernar la cosa pública, ¿de acuerdo?
Llega un momento también en el que ese sistema colapsa, sobre siglo I antes de Cristo, porque empiezan los personalismos, Julio César, Craso, Pompeyo, Marco Antonio, ¿no? Toda esta gente, hasta que el sobrino nieto adoptivo de Julio César, que es Augusto, crea el Principado, que es lo que nosotros llamamos el Imperio. Y el Ujú. Imperio llega hasta lo que sería la ciudad de Roma. Tradicionalmente te cuentan hasta el 476 después de Cristo, cuando un bárbaro llamado Doacro depone a Rómulo Augustulo, el último emperador. Pero eso realmente es mentira, porque lo que hizo Doacro fue quitar a un usurpador, que era Rómulo, Sí, para poner al emperador de verdad, que se llamaba Julio Nepote, que realmente cae asesinado en 480. Pero realmente Roma siguió siendo imperio romano reconocido, en lo que nosotros llamamos el Imperio Bizantino, hasta 1453. que se Y es dice como, pronto. ¡pum! Ya está aquí la guerra. Oye, pues muy bien el recorrido. Bueno, no lo sé, esto quizás me equivoco. ¿El primer emperador fue Julio César o no? O Augusto. Augusto. Pero Julio César Wow. fue como más famoso, por decirlo así. De hecho, todo el mundo piensa, o sea, todo el mundo. Mucha gente piensa que Julio César fue emperador y cuando lo metemos, por ejemplo, en prensa así de esta tradicional, periódico y tal, en época del emperador Julio César, porque el emperador Julio César, y Julio César nunca fue emperador, básicamente porque un día llegó al Senado, bueno, al Senado, a una reunión del Senado, y vio muchos senadores con cuchillos y dijo, chicos, ¿qué hacéis con esos cuchillitos? Y no sabemos de qué manera, pero 23 puñaladas más tarde el hombre estaba muerto. Lo hizo un mago. Cosas que pasan. Aunque no hay que preocuparse porque de su cuerpo no salía sangre, salía salsa César. Entonces, realmente el que crea lo que la gente llama el Imperio Romano a nivel de sistema de gobierno sería su sobrino nieto, que es Augusto, que de hecho se llamaba como el abuelo, como su tío abuelo, ¿vale? Ujú. Augusto es un título que se inventan porque como la monarquía teóricamente había acabado como había acabado, expulsando al último rey, violaciones y tal, estaba un poco feo nombrarte rey. Claro. Entonces, cuando el sobrino nieto de César, que es Augusto, que se llamaba también Cayo Julio César, llega al poder y lleva ya como 2, 3 o 4 años allí gobernando, el Senado dice, bueno, ¿qué hacemos con este señor? Y deciden darle un título honorario que se llama Augusto. Entonces, a partir de entonces, la gente que le suceda en el trono se va a poner el título de Augusto, el de Imperator y como una especie de seudónimo de César en honor a Julio César. Pero no porque Julio César hubiera sido emperador. Porque aparte tenemos que tener en cuenta que una cosa es, como nosotros concebimos hoy en día, qué es un emperador, Sí. y un imperator, que es un cargo militar dentro de la sociedad romana. O por Ujú. ejemplo, nosotros tenemos una definición de lo que es dictador, ¿no? Sí. Un poder unipersonal, sobre todo que llega muchas veces de manera violenta, con represión y tal. Pero para un romano o una romana, un dictator es un señor que en época de guerra ostenta el poder político y militar durante 6 meses, ampliable a 6 meses más, siempre y cuando la ciudad esté en peligro, peligro real. Peligro serio, ¿no? Entonces, como las palabras sí que vienen de esas palabras, pero no significan lo mismo. Entonces, cuando vemos las inscripciones romanas, no sé qué, IMP, que es Imperator, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es porque tiene el título de Imperator, no porque sea un emperador. No tú Ujú. puedes tener Imperium y no ser emperador. Claro. Total, que antes de Julio César no fuera emperador y Asterix Obelix nos ha mentido todo este tiempo. Sí. Pero hay Vaya. que seguir disfrutando los cómics, como siempre. Bueno, entonces todo esto realmente yo vi en su momento la serie de Roma, la de HBO, que por cierto es muy Sí. chula. Bueno, a mí me gustó un montón. Y claro, precisamente ahora que lo dices, me estoy acordando de lo que cuenta es todo esto, ¿no? Pues la muerte de César, Marco Antonio y luego ya cuando sale Augusto, que hay, sin decir palabrotas, pero bien ahí fue cuando la cancelaron, pero que todavía se quedaba en lo que sería esa parte, ¿no? Cuando ya empieza lo que sería el imperio. Mm. Ujú. Claro, de hecho la serie me gustó mucho como serie. Me acuerdo que la estrenaron como por 2004 o por ahí, en Hace mucho, cuatro. sí. En Sí, yo cuatro. la veía en cuatro. Seguirá estando en el catálogo de HBO porque es de HBO la serie. Mm. Y sí que
en algunos personajes como Augusto, César, Livia y tal, sí que lo creo que lo representa bastante bien, aunque sea una serie. Luego, pues obviamente muchas veces tira de tópicos. Marco Antonio siempre dándole al cimbel, el otro que no sé qué, no sé cuánto, qué tal, pero porque tiene que tener, porque como es ficción, pues tiene que tirar un poco de ahí para atraer al público, para engancharlo. Tiene que entretener, claro. Claro, si el problema no es que las series o las pelis o las novelas estén más o menos documentadas, ¿no? El problema es que la gente se piense que por ver una novela ya ha aprendido historia de Exacto. Roma y no caiga en la cuenta de que es ficción y que el autor o la autora pueden inventarse lo que les dé la gana, como si le pone un sable láser a un gladiador. Si está bien Que narrado, también. da igual, ficción. Claro, esto justo lo hablábamos con Laia San José, que hace unos 3 capítulos así estuvimos hablando de vikingos, de que claro, al final es entretenimiento, hay que saber discernir un poco, pero bueno, la gente, por desgracia, porque antes no, pero hoy hay un montón de medios, pero la gente se queda como en la superficie, en lo que ve y dice, bueno, venga, pues esto me vale para adelante. Sí, de hecho tenemos varias anécdotas sobre eso. Bueno, Laia en redes sociales hay gente que le manda a leer sus propios artículos porque le dicen que está equivocada, que lea Y los esto. Ranar José de la vida. Sí. En mi caso me pasó en recreación histórica. Hubo un señor al que apodamos el señor del litro de piña, porque llevaba un cartón de un litro de un zumo, un Ah, litro de zumo de piña, y nos tocó ir a recrear a un sitio de Andalucía. El grupo en el que yo estaba de recreación histórica, que es de Prima, que es de aquí de la región de Murcia, recrea Segunda Guerra Púnica, siglo III antes de Cristo, ¿no? También ujú. enemigos de los romanos, íberos, cartagineses y tal, ¿no? Y nos fuimos a explicar un poco cómo funcionaba la sociedad romana, tanto militar como civil, en esa época, a un sitio. Y claro, yo era el que tenía que explicarle a la gente, hacer un recorrido por el campamento, explicar qué hace cada persona y tal. Y bajaba para coger al grupo de personas y llevarla al campamento, hacer una pequeña presentación. Mi nombre es tal, 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 pero cuando voy vestido así, me llamo Lucio Domiciano Barbo, ta, 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 y vamos a intentar explicarle un poco cuál es la realidad de cómo se vivía en un ejército romano del siglo III antes de Cristo, porque normalmente estamos acostumbrados a ver pelis o leer novelas y tal, que realmente son ficción y no te enseñan la realidad, ¿vale? Cuando dije eso, hubo un señor, un de Peña, y dice, pues eso es mentira, porque las películas están hechas precisamente para que tú veas cómo era la vida en la época de los romanos. Digo, no, las pelis están hechas para entretenerte. Claro, Si además lo hace con buena documentación, oye, pues muy bien. Si te entretiene únicamente, pues también bien, porque si te entretiene, pues está bien. Yo qué sé, si está bien hecho, producto de cine, si está bien hecho, te dan, ¿no? Y el sumum fue cuando estábamos ya dentro del campamento romano y hay unos compañeros míos que tienen que hacer como entrenamiento de sí, legionario, ¿vale? Con el escudo, con la espada, con no sé qué. Y el señor empieza a decirnos que eso estaba mal hecho. O madre sea, mía. cortó la explicación para decirnos que eso estaba mal hecho y que eso no se hacía así y que con dos espadas era mejor porque lo había visto en las películas. A Los esa veo. altura, Es que estaba súper convencido de lo que estaba claro, claro, diciendo, claro, claro, seguro. estaba todo arribísima. A esa altura su señora ya estaba con las manos puestas así en los ojos, ¿no? En la cara, como diciendo, este señor no lo conozco de nada. Y ¿De entonces le dónde ha dije, salido? "Bueno, coja usted dos espadas y pruébese con mi compañero. Claro, mi compañero aprende técnicas, tácticas a través de autores clásicos de cómo se entrenaba, cómo se luchaba y tal, ¿no? O a través de la arqueología y tal, ¿no? Claro, en cuanto el tío fue con las dos espadas, en plan máquina, mi compañero le dio una hostia con el escudo y le puso la espada en la yugular. Entonces, ya Madre ahí el mía. hombre, yo creo que se vino un poco abajo y se replegó. Pero Vaya, ese tipo de gente, a ver, no siempre te lo encuentras, pero es gracioso encontrárselo. es que vaya tela. Eso de, bueno, podemos preguntarlo ya, lo tenía un poco más adelante, pero bueno, yo te quería preguntar eso, si habías tenido algún conflicto en redes. Bueno, aquí fue en la vida real, pero en redes imagino que un montón. En redes, claro, hay negacionistas de las cisternas romanas, cisternas paraguas de época romana. Yo he excavado cisternas romanas y hay gente que niega la existencia de las cisternas romanas a Pero nivel porque, terrorista y tal. Pues porque si un gurú de internet te dice que eso no ha sido así
porque él es más listo que los arqueólogos, pues hay gente que le cree y gente que no le cree. Y ya Pero es está. que me parece como súper curioso, ¿no? Negar las cisternas romanas, que es como, Y de hecho, cada no, vez que voy a un no sé, arqueológico, cómo me parece una cosa no, no insignificante, pero es como, mm, o por no ejemplo, sé. gente que se cabrea porque hice un vídeo en TikTok en plan coña sobre Rómulo y Remo para explicar que no existieron, que es mito. Gente cabreada porque, hombre, Rómulo y Remo existieron desde la vida de Dios. El hijo de la Antonia paseaba aquí al perrete mi casa todos los días por la mañana. Y hay gente ultra convencida de esas cosas y además que se cabrea. Y tú dices, pero ¿por qué te cabreas por algo que no pasó nunca? O sea, son... O gente que se cabrea más que tú, ¿no? Por algunas cosas, que tú dices, Sí, joder, ¿sabes? como, Y si tú no te cabreas, ellos se cabrean porque tú no te cabreas. como decía Laia, parece que hay gente a la que le estás tocando a su padre y a su madre. Pero, ¿por qué crees Sí. tú que es esto? ¿Por qué crees que hay gente que, no sé, lo personaliza tanto algo de, no sé, de hace tanto Mm. tiempo? Pienso, bueno, pienso lo mismo que la otra vez cuando hablé con Laia, ¿no? Sería necesario que a lo mejor esa gente fuese a terapia y se revisase alguna cosa, pero bueno, ¿por qué la gente ama tan fervientemente, yo que sé, a la antigua Roma y al pasado en general? Porque el pasado te ayuda a justificar lo que haces en el presente. Si tú eres un cabrón Sí, y te dedicas a hacer cabronadas a todo el mundo, normalmente intentas justificar por qué la haces. Y entonces te inventas un pasado mítico diciendo, mi tatarabuelo ya hacía cabronadas, ¿por qué no las voy a hacer yo si es una tradición, ¿no? Eso por un lado, ¿ok? Pero básicamente es para justificarte. Mucha gente, la misma gente que te dice que dar historia en los institutos no merece la pena, es la misma vaya. gente que usa la historia para justificar el por qué son tontos, ¿vale? O sea, diciendo, no, hombre, Conclusión. no, que esto se ha hecho así y cuando no sé quién vino. Entonces, la culpa de todo la tiene el siglo XIX, porque creó una imagen de la historia que hoy en día a nivel popular es lo que la gente piensa. Pese a que la educación cambie, porque al trabajar en un museo trabajo con grupos de críos y de crías todos los días, con Mm, institutos, colegios, universidades y tal. Y obviamente tú vas viendo cómo van cambiando los planes de educación, cómo los profes van cambiando también los conceptos o lo intentan, pero ante lo popular muchas veces es difícil. Por ejemplo, yo qué sé, siempre está lo manido de Nerón, quemó Roma. Tú Yo te dices, iba a pues no, preguntar también, ¿la claro, quemó o no la quemó? o dices, pues no, los mismos autores más cercanos al hecho te dicen que el tío a lo mejor ni siquiera estaba en Roma cuando eso pasó y que ayudó a la población haciendo hospitales en el campo de Marte para combatir un poco, ¿no? Y curar a la gente herida y tal, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que Nerón quemó Roma? Pues porque ha visto una película. Claro, Hemos visto una peli todas las Navidades o en la Semana Santa de que somos pequeños, que es Quo Vadis, que está basada en una novela del siglo XIX de un señor polaco. Y ya está. Y por eso pensamos que Nerón estaba loco, tocaba la lira, quemó Roma. A ver, con su mano no se llevaba muy bien. Nivel intentó matarla 8 veces, ¿vale? Hasta que al final lo unos consiguió. problemas había ahí, no. Y algo de terapia familiar y tal, no lo he hecho mal a esta Le gente. hubiese venido bien, ¿no? Eso venía bien. Pero todo eso viene del siglo XIX, de cómo la gente concebía la historia en el siglo XIX. Porque sí que hay cosas muy bien hechas y hay gente que empieza a investigar en el siglo XIX sobre muchas culturas y tal, pero creó un pozo, como nadie lo había hecho hasta entonces, Mm, creó un pozo de no, 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 si lo dice este tío, toma misa. Es como mucha gente todavía en divulgación te sigue utilizando a Edward Gibbon como, como si fuera la Biblia. Edward Gibbon es un señor del siglo XVIII que es importante porque empezó a hacer estudios más científicos de la historia de Roma, pero él mm, parte de unos presupuestos históricos. Él escribe durante la Ilustración, sí, cuando se empieza a pensar que los mejores sistemas de gobierno que han habido en la historia de la humanidad han sido la democracia ateniense y la República Romana, porque era el gobierno de la asamblea, de no sé qué, que es lo que da, esos pensamientos del 18 dan a nuestras democracias actuales, más o menos, y muy resumido, ¿no?
Pero se creían tanto que eso era así que la gente piensa, por ejemplo, que Grecia existía en el siglo V antes de Cristo como un ente, un organigrama. Y eran 300 ciudades, la mayor parte de ellas importantes en la actual Turquía, por cierto, y cada una con un sistema de gobierno diferente. Lo de la ciudad de Estado era, ¿no? Sí, las ciudades-estado y tal. O que, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de Roma a partir de Cómodo. Y por eso se hace, por ejemplo, la caída del Imperio Romano luego en los años 70, se hace Gladiator en el 99, partiendo de la base de que con Cómodo todo empieza a ser malo. No, señores, en el siglo segundo después de Cristo ya había cosas muy malas, como una epidemia de peste, o de peste, de una enfermedad, que creo que se llevó realmente por delante a Marco Aurelio. No fue asesinado Mm, por su hijo, lo siento mucho. vaya, Pero otro mito que se cae. son conceptos que se crearon hace 200 años y que han impregnado el imaginario popular. Entonces, contra el imaginario popular, la realidad puede hacer poco. Porque además tú lo necesitas para reafirmarte como persona en sociedad y en comunidad. Claro, En los países, cuando empiezan a formarse, necesitan tener una justificación de por qué se hacen, sí. ¿vale? Pues nosotros somos, yo qué sé, Alemania, Germania, la gran Alemania a final del 19. La exaltación de Arminio como héroe nacional alemán, porque le metió un truque a los romanos en septiembre del año 9 después de Cristo, que es lo de la batalla de Teutoburgo. Y se cargó a 15.000 romanos en 3 días. Así. Entonces, Arminio, mm, ah, germanos, alemanes, ¡pum! Ya está. Y Ay, ahí lo tengo. Arminio es el que sale en la serie de Bar. Bárbaro. Ay, sí, Claro. que La sale, serie no sé. Bárbaros, por ejemplo, a nivel histórico está muy bien documentada. Qué chula, pero está cancelada también. ¿La han cancelado? Sí, la han cancelado. Joder, pues le faltaba una temporada. Cago en mi vida. Sí, además cuando se ponía, bueno, que estaba interesante, pero que pasaban cosas para no hacer spoilers, pero la verdad es Bueno, que sí está chula. pasaron hace 2000 años de verdad, entonces da igual que lo digamos ahora. Era Sí, cuando que ya venía Tiberio con Germánico y se los cargaban a todos y se llevaban a la mujer de Arminio y tal, que quedaba, que era la última parte de las campañas de la recuperación de aquella parte. Que nada, no eso se sí, puede confiar en Netflix. Ya está. son unos cabrones. Entonces, claro, por ejemplo, la Inglaterra de la reina Victoria, ¿no? La Inglaterra victoriana, se equipara a la reina Victoria con Boudica. Boudica es una señora de cuando la conquista, ¿no? Cuando los romanos conquistan Mm, Britania, que es la reina de los Icenos, que hace unas campañas, que lucha contra Roma y todo el rollo este, que al final la mujer muere y todo el rollo, pero se equipara a Boudica con Victoria. En España está Viriato y Numancia y Sagunto. Todo eso se exalta, pero únicamente es para reafirmarte en tus pensamientos. Luego llega un historiador o una historiadora, te rompen tus sueños y entonces te quejas de que y lloras. "Eh, La- eso no es así porque lo he leído en un libro". Sí, caballero, usted ha leído una novela. Exacto. Pero bueno, la conclusión es que entonces los románticos tienen la culpa de que se romantice el pasado hasta ese punto, ¿no? Sí, eso y los nacionalismos del 19. También. Tanto los periféricos como los centralistas. Que la gente se olvida de que hay nacionalismos centralistas. Que eso se da en segundo bachiller. Madre mía. ¿Puedes Pues explicarlo? No me acuerdo. sí, los nacionalismos periféricos son los que quieren independizarse de un país y Ah, los vale. centralistas son los que quieren unificar un país. Y ambos inventan la historia. Fin. Al final la historia es un arma muy poderosa Mm, en política y para la guerra. Bueno, un poco lo que aprendemos, ¿no? Hay conflictos y nunca sabes tampoco cuál es 100% la verdad, si es que existe una mm. verdad absoluta como tal. Pues Porque sí. depende de quién la trate, pues, bueno, hoy día hay conflictos que también, pues, no el conflicto también de Palestina, que también según se vea, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos terrenos, vámonos a... No vamos a entrar en el genocidio de Palestina. Pues yo te quería preguntar eh, si después de tantos siglos estudiándolo, aún quedan cosas que no sepamos de los romanos. Pues, hostia, de Roma. Hombre, supongo que siempre hay cosas que aprender de esta gente, porque no lo ha excavado todo, no conoce al 100% cómo son las ciudades, cómo funcionan algunas cosas, los sistemas de gobierno.
algunos personajes y tal, ¿no? Entonces siempre hay cositas, una villa nueva que ha salido con un mosaico, ¿sabes? O sea, ahí va, hay cosas básicas que más o menos pues sí podemos llegar a entender, pero nunca vas a entender realmente al 100% cómo funcionaba una sociedad en el pasado. Nosotros, Totalmente. claro, tirando de arqueología, de lectura de autores clásicos y tal, nos podemos hacer más o menos una idea de cómo vivía esta gente, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, luego está la coña de la arqueología de que cuando no sabemos lo que es, pues es ritual y ya está. Esto es religioso, ¿por qué? Pues porque no tengo ni idea de para lo que sirve y ya está. Pero sí que quedan cositas, siempre quedan cosas por aprender por aprender y de saber cómo funciona un sistema social. Ujú. Pero sí es cierto, ¿no? Que frente a otras sociedades, no sé si también porque se expandieron mucho, claro, al final, bueno, además yo creo que los romanos eran muy prácticos y muy ordenados y muy organizados. Dejaban, no copia de todo, pero que sí que hay un montón de escritos y de, bueno, y de allí, como tú has dicho, y de hallazgos arqueológicos, frente, por ejemplo, a los vikingos, que pues hay muchas cosas de ellos, al final se tira mucho, como tú dices, de imaginación. Pero los romanos sí que eran una sociedad muy, ¿no? Muy organizada. Sí, eh, Menos en el Coliseo. bueno, ahí organizaban a la gente por sectores sociales. O sea, cuando tú vas a un edificio de espectáculos romano, a ti te Importante. organizan, claro, tú te tienes que sentar dependiendo de quién seas en la sociedad romana. Y no va por ricos y pobres, va por gente con derechos y gente sin derechos. Esclavos. Claro, cuanto menos derechos tienes, más arriba estás. Ya está. Entonces, Bueno, arriba del todo van a como, estar. como hoy, ¿no? En la actualidad, si vas a un estadio, pues, Claro, cuanto hoy más es dinero tienes, pues puedes estar más cerca, cuanto menos más para arriba. claro, hoy es por dinero, antes era por derechos. Tú puedes nacer patricio, es decir, noble, pero una familia que tiene pocos recursos, Mm, pero sigue siendo un patricio, con lo cual vas a sentarte abajo del todo o en un palco específico para tu familia o lo que sea, ¿no? Y puedes nacer liberto, o hijo de un liberto, perdón, hijo de un antiguo esclavo liberado, que tenga millones de sestercios, pero sigue siendo el hijo de un liberto. qué, qué Entonces te vas putada. a sentar más para arriba, ¿sabes? Y tu mujer muchas veces separada de ti, y más para arriba todavía. Y luego tu esclavo arriba del todo, ¿no? O sea, Entonces, también se separaban por sexo. Eso no por sabía. supuesto, si eres patricio, no, Ah, bueno. porque, oh, hombre, claro, aquí, Privilegio, ¿no? Privilegio un poco. privilegio, privilegio. Pero ya a partir de lo que son los plebeyos, separaban a mujeres de hombres. Eso hay una ley que hace Augusto para los teatros, por ejemplo, bueno, para los espectáculos en general, que se llama Lex Julia Theatralis, o la ley de los espectáculos del teatro, de los Julios, o, ¿sabes? Porque es su familia, en la que él te dice cómo tienes que sentarte. Claro. Dependiendo Caso de del tanto los... emperador, ¿no? Claro, entonces ahí, como me dijo una señora mayor en Cejín, siempre había ricos y pobres. Hace Lo muchos cual es años. cierto y no cambiará nunca, me parece a mí. Sí, más hoy en día con los sistemas que tenemos de consumismo y Mm, tal, que parece que eres lo que tienes y no eres lo que tienes, eres lo que haces. exacto. Y bueno, entonces la conclusión es que todavía quedan cosas por descubrir. Dejemos que la investigación siga su curso, ¿no? Pero, bueno, nos has contado un montón de cosas que estoy segura que la mayor parte de la gente no sabe, pero bueno, ¿hay alguna más que puedas contarnos sobre los romanos que sea como, no sé, muy curiosa o de su forma de vida, sus costumbres? Pues mira, ahora hay un debate en torno a, bueno, ahora, hay autores en un lado, autores en un otro, siempre hay debates en cuestión de historia de Roma o de cualquier cultura o lo que sea, ¿no? Y ahora me estaba leyendo unos artículos de unos debates que hay o diversas posturas Mm, sobre la violencia en las ciudades romanas. Porque normalmente, claro, tendemos a pensar, hostia, una ciudad, tú solo de noche sin luces, tela. tienes que ir a algún lado, tal, que de hecho hay una hora en las que no puedes caminar por la calle, ¿vale? Y tal. Esto es peligroso. Y hay autores clásicos como Juvenal y Marcial que dicen que era súper peligroso andar por una ciudad romana de noche, porque te pueden acuchillar, te pueden violar, lo que tal, ¿no? Pero
ahora hay una vertiente de unos autores contemporáneos que hace una relectura de eso, diciéndote que a lo mejor es una exageración, porque lo que le gustaba a esta gente era un poco sacar el esperpento de la sociedad romana, ¿no? El salseo, ¿no? Claro, pero luego hay otros autores que dicen, bueno, pero es que aparte de esto hay que leerse El Asno de Oro de Apuleyo, con que es una novela, bueno, pues te vale, hay que leerse a Dion Casio, y de que te están hablando de, o hay que leer epígrafes de gente muerta, que te están hablando de que, oye, es que este tío fue asesinado por una paliza que le dieron en la calle, ¿no? En Egipto hay papiros que nos están hablando de un montonazo de acusaciones entre vecinos, de que si me han hecho un butrón en la casa y me han entrado a robarme las joyas. Han secuestrado a mi marido, le han dado una paliza a mi abuelo, ¿vale? Que son cosas que hoy en día nos pueden parecer que nos acercan mucho a esta gente, Eso te iba a decir pero que también no. pasa hoy día de, pues, por desgracia siguen pasando esas Sí, cosas hoy día. sí, la verdad es que sí. Pero no deja de ser un poco un puente, ¿no? Que nos tiende hacia qué es lo que pasaba hace 1800 años, por ejemplo, en Egipto. Sí. Y es como, bueno, pues gracias a los papiros, por ejemplo, de lectura o epígrafes en la Dacia, en la actual Rumanía y tal, vamos un poco conociendo. Entonces, tenemos esas dos vertientes en que, ¿qué pensamos? ¿Una ciudad romana es peligrosa? ¿No es peligrosa? ¿Es más segura? ¿Es menos segura? ¿Tú no puedes pasar armado a una ciudad romana? Ah, no. No. Cuando, a mí me hace mucha gracia cuando hacemos recreación histórica, que vamos todos dentro de una ciudad romana con las espadas, las pilas, las jabalinas, no sé qué y tal. Y luego tú te pones a pensar y dices, coño, es que si yo paso el Pomerium de Roma con una espada, me pueden matar. Porque es como que estoy amenazando a la ciudad. Entonces, Mm. Bueno, hay claro, algunas tiene excepciones, sentido. claro, hay algunas excepciones. Y de hecho luego se crea un cuerpo de guardia en época de Tiberio, que sería el que viene después de Augusto para gobernar. eh, que es un cuerpo llamado los vigiles, que ahí viene la palabra vigili del fuoco, que son los bomberos en italiano. Y Ah, viene vigilar, vigilante, ¿vale? Que son gente, una mezcla entre bomberos y policía local. Que tienen que dos ir por una, uno. claro, tienes que ir vigilando las calles por las noches y tal, ¿no? Pero si tú tienes que crear un cuerpo de gente que te cuide las calles por las noches porque es peligroso, ¿no? Claro. Entonces tenemos esas dos vertientes. ¿Qué pensamos? ¿Las ciudades son peligrosas o no son peligrosas? Por Bueno, a lo ejemplo. mejor puede que también un poco frente a lo que había en la época, ¿no? No lo sé, eso lo sabes tú mejor. Claro, frente a los salvajes, ¿no? Entre comillas, y a los bárbaros, va a una ciudad hipercivilizada que tiene sus termas y tal, y claro, no piensas que pues, te pueden apuñalar, pero claro, violencia ha habido en todas partes. Claro, Siempre, ¿no? claro, el tema es pensar equivocamente que Roma es la única civilización Exacto. y que los bárbaros no son civilizados a su modo. Claro. Ese es el pensamiento del que hay que salir, ¿no? Claro, entonces muchas veces todos nos sorprendemos, porque es normal, un pensamiento que tenemos todo el mundo, de que no, es que esta Roma es lo civilizado, orden, no sé qué. Bueno, pues Metían en el coliseo a gente para que se eh, matase, no sé. claro, por lo que sea, claro, les gustaban los espectáculos de ese rollo ahí con sangre y tal, aunque realmente los gladiadores casi nunca morían en el anfiteatro, porque eran luchas por puntos contra árbitros y cosas así, pero que eso, Fíjate, otro eso mito son que se cae. Eso es un plot twist que me pasó. Eso yo me enteré hace 12 13 Por, años, me enteré hace mucho tiempo más, ¿eh? Y por yo me quedé punto como, de hostia, cosas. claro. Claro, son deportistas de élite. Al fin y al cabo, tú tienes que darle de comer a esa persona, tienes que entrenarla, tienes que darle una casa. Y claro, si llega al primer combate y se te muere, Qué ¿cómo le putada, sacan ¿no? los cuartos luego cuando la gente va a pagar a lo mejor por él o por ella? Porque pocas, pero hay mujeres gladiatrices también, están documentadas. Entonces dice, claro, esta gente, si me los matan a todos, cuando van a llegar a Roma a algún combate importante, ¿qué pasa? Pues sí que hay combate a muerte, en algunas cosas muy específicas, y de hecho el origen de los gladiadores sería combate a muerte. Hay unos ritos funerarios que se hacen en Etruria. Los etruscos son una cultura que viene antes que los romanos, que vivían entre las regiones del Lazio, Toscana, Emilia-Romagna y en el centro de Italia, dando hacia el mar Tirreno, ¿vale? Y esta gente, cuando moría alguien importante de su sociedad y hacían el entierro, o bien en la época en la que era quemando a la gente pues, en la pira funeraria, al lado de la pira funeraria, o tal,
hacían combate a muerte entre pues, o esclavos o gente que habían, ¿no? que habían apresado en una batalla y cosas de estas, ¿no? Y Ay, eso qué es lo que lindo. luego llega a Roma y que se convierte en los gladiadores. Ujú, Y de hecho hay una, ¿dónde era? Hay un enterramiento, una zona de enterramiento en un pueblo etrusco, en una esta etrusca que tiene hasta gradas para sentarse la gente a ver cómo está ardiendo la persona en la pira funeraria y posiblemente, pues, ya que está, pues pongo a un par de más tuerzos que se den de hostia, ujú. básicamente. Pero luego cuando llega eso a Roma, claro, hay ya una normativa, una serie de árbitros, unas Se paga la puntuaciones, entrada. va a la entrada, tal, y a veces habría espectáculos gratuitos, ¿vale? Y cambiaba por completo. Lo que sí mantienen es a Harun, que es un personaje de la mitología etrusca, que era el que ayudaba a los difuntos y a las difuntas a llegar a, uno de los que ayudaba a llegar al mundo subterráneo, y Harun aparece en las combates de gladiadores. Y ahora hay una serie que se llama Thousand About to Die, de Amazon, la de aquellos que van a morir, en la que cuando hay un combate de gladiadores representado en la serie, aparece ese personaje. Si la gente ve luego la serie, va como vestido de negro, con una máscara y va con una especie de martillo en la mano, porque es como que te da el golpe de gracia con el martillo. Ujú. Aunque en el mundo etrusco llevaba un martillo, no me acuerdo para qué, porque es como algo más, no sé si es por ayudar a la persona a llegar al mundo subterráneo o lo que sea, pero viene más o menos de ahí. ¿Pero es una figura mitológica o alguien de verdad se disfrazaba así como representando ese papel? En los combates de gladiadores, alguien se disfrazaba representando a ese papel, Ujú. que es una A figura ese personaje. mitológica en origen, y que los etruscos cogen del Caronte griego. Pero dándole una Ujú. vuelta. Caronte va en la barca, ¿no? Atraviesa la laguna, no sé qué, y en el mundo etrusco es un ser que a veces va con alas, otras veces no, vestido de negro, con un martillo en la mano, ¿no? Te da un golpe. Da un Caronte golpecico. te cobra, ¿no? Para subirte en la barca y el otro te da un martillazo Y, en la cabeza. hostia, a mí con lo de Caronte hubo una cosa que me dio un poco de repelús, y es cuando me di cuenta de que la canción de Al pasar la barca me dijo el barquero, la niña bonita no pagan dinero. Y no lo había pensado. Es por Claro, y eso, es ¿verdad? como, puede ser ese barquero Caronte y que no le esté cobrando la moneda que se ponía la gente cuando la mataban, o cuando, perdón, cuando la enterraban, porque tal, hostia, qué creepy y todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Era un Que poco las ahí. monedas se ponían en el ojo o se ponían en la boca, o eso daba igual. Yo lo he visto en la boca y en los ojos. Pero vamos, yo he desenterrado a gente muerta romana y no tenían nada, ¿eh? Y pues eso estaba un poco jodido, ¿no? Como se suele Ahí, decir, eso no se ahí. llegan a la barca. Hay una serie ahora en Netflix que se llama Caos, Ah, que sí. básicamente es qué pasaría si los dioses griegos existieran y estuviéramos en el siglo XXI. Un poco como American Gods, pero con Hmm. dioses. Bueno, en American Gods salía Vulcano, creo que era. Sí que Sí, en salía. American Got Talent de todas las religiones, Me o de toda la encanta ese mitología, libro. está chulísima. Y en Caos salen únicamente los griegos. ¿La Y recomienda entonces? está rodada creo que entre Sevilla y Málaga, la serie. Y está bastante chula, porque además creo que han representado muy bien el carácter de los dioses. Ujú. Pero que nadie se lo tome como si esto fuese la Biblia sobre los dioses romanos. Claro, 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 claro. Es muy curioso eso. Hay, por ejemplo, cuando estuve escribiéndome para el libro que publiqué, Biografías de Calígula, me estuve leyendo un manual que hay de historia de Roma de un autor francés que se llama Marcel Leglé. Y él decía que la persona que mejor haya captado posiblemente la personalidad de Calígula era Camus, Albert Camus, o Camus, así a francés. Es que francés no. En la obra de teatro Calígula, Ah, fíjate. que era como, bueno, pues una obra de ficción, pero que posiblemente, a nivel de lo que sabemos realmente de Calígula, sí que ha captado bastante bien. Si hacemos caso a autores clásicos, ha captado la personalidad del emperador, por ejemplo. Entonces, pues bueno, si puedes sacar cositas así de la obra de ficción, pues está bastante chulo. Pero claro, no todo el mundo puede ser Albert Camus escribiendo. Claro. Claro. Hablando de todo este tema
Ay, se me ha ido el nombre del demonio de Trusco, bueno, del personaje, Fami, no, ¿cómo era? Harum, Harm. Harum. Uno de los aspectos que más atraen del mundo de los romanos, o bueno, también de los griegos, no por eso de la mezcla que hacen, es lo de bueno, es su mitología, ¿no? Que a día de hoy sigue publicándose un montón a través de colecciones, de libros individuales. ¿Qué es lo que tiene este imaginario que tanto atrae a la gente? Y bueno, ¿hasta qué punto es 100% original romano o está todo mezclado? Pues mira, Que ya sabemos que los romanos eran muy prácticos. claro, Roma tiene un problema para entender su religiosidad o su mitología, porque no es lo mismo la religiosidad que la mitología. Es decir, no es lo mismo el relato que crean algunos autores para... ¿De dónde viene el mundo? Pues porque Caos y Gea y Cronos y no sé qué, ¿no? Como los griegos, que eso los romanos lo hacen un poco más tarde y tal, ¿no? Y eso hay que separarlo de la religiosidad popular. Es decir, en Roma hay unos dioses y unas diosas comunes del pueblo, y luego Roma crea un relato de su mitología. ¿Cuándo Ujú, empiezan a crearlo? Cuando empiezan a ser alguien. claro. Hasta entonces no se preocupaban tanto por ello. Pues bueno, sí sabemos que hay dioses, que hay diosas que nos crean el mundo, que en nuestro caso pues son Júpiter, Saturno, ¿no? Minerva, tal. Hay algunas cosas que comparten con los etruscos. Por ejemplo, Minerva es una diosa de origen etrusco, que Nerva encuentra escrita como sin la I, el AM y Nerva, ¿vale? Mm, En el mundo etrusco. Hay otras cosas que cogen de los griegos como Apolo, que es un dios que puede ser griego y romano también, pero hay cosas que son propias romanas, ¿no? Cultos que se hacen en sitios naturales, santuarios y tal, ¿no? Yo qué sé, a la Fortuna, la Mater Matuta, que luego se equipara con Cibeles, ¿no? Entonces hay que separar un poco el relato que se hace de la religiosidad romana con lo que la gente normal hacía en una ciudad con la romana. práctica, ¿no? En el día a día, por decirlo Claro. así. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos ha llegado la imagen de que, claro, pues como Júpiter equiparamos los dioses griegos a los romanos, entonces los romanos copian a los griegos y de los etruscos no nos olvidamos, no nos acordamos, no sabemos quiénes son y ya está, y todo es Vaya, maravilloso y blanco y negro. Y es mucho más que eso. Hay muchos dioses y muchas diosas que luego son de las provincias. Es decir, cuando tú llegas a una provincia y la conquistas y la conviertes en tuya, la gente va a seguir creyendo en esos dioses y diosas que tenían en su provincia antes de que tú llegaras. claro, Solo que les es muy reviste difícil. un poco de una vestimenta a la romana, de un tipo de culto a la romana, pero siguen teniendo ese sustrato, por ejemplo. Entonces hay que diferenciar entre el relato que sabemos de la mitología romana con la religiosidad popular romana, que eso es Muy muy difícil, interesante. es Ujú. muy, muy difícil, Me estoy porque acordando no sé si has visto la serie Britannia de Star. Bueno, a mí me gustaba mucho. Ya, es una serie muy fantástica porque es muy fantástica. Y me acuerdo sí, que los soldados romanos tenían como bueno, no sé si es verdad o no, pero como que tenían un dios del calzado. No sé si sería verdad o no, que le rezaban pues a un mira, no dios tengo, de sus zapatos. pues mira, no tengo ni idea. Y yo digo, lo vi y dije, Yo ¿será de, verdad? ¿No será verdad? Me quedé ahí de Britannia vi la primera temporada y es como un muy chute loco de, todo. es como un chute de pop art. Me acuerdo que me la vi porque, ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Tuve que dar una conferencia sobre la importancia de la política en el cine Peplum, ¿no? En el cine histórico de Grecia y Roma, que sería, no sé cuándo fue, en el FIC, en el Festival de Cine de aquí de Cartagena. Ah, qué Hace guay. fue 2019 o por ahí más o menos. Y me acuerdo que me la vi para eso. Porque claro, cuando tú haces un relato, si te fijas en las películas que nos vienen de Inglaterra sobre los romanos, siempre se intenta dar la visión del salvaje. Claro, porque es lo que le interesa a ellos. Claro, en Britania, porque es la resistencia frente a la ocupación romana. Luego Ujú, te vas a Inglaterra, tienes termas por todos sitios, Londinium, el muro de Adriano, el muro de Antonino Pío, villas por todos lados, los baños de Bath, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Pero tú lo que quieres es preservar una de estas genuina británica, ta, 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 ta,
y entonces me voy a chupar sapos al Stonehenge el 23 de junio porque así lo haría el druida de Astaria Belli y ya está. Y de ahí surge luego en el 19 una supuesta unión de las culturas celtas de Europa con el Triskel y todos somos blancos y heteros y europeos. Y hombres cis. Claro, entonces hay que tener mucho ojo con esas interpretaciones. Pero más que nada por el lado político. Cuando tú haces una película histórica o una serie histórica, tú la haces para explicar tu visión de la actualidad, normalmente. Cierto, Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la revistes de la historia para darle empaque. Es decir, ¿ves lo malo que es cómodo? Pues así de malo es esto y esto y esto y esto, y la historia se repite porque no sé qué. La historia nunca se ha repetido básicamente porque los condicionantes sociales, ideológicos, de vestimenta, económicos y de una sociedad nunca se repiten. Entonces total, nosotros, las vamos ciencias avanzando. sociales, claro, vas cambiando, vas teniendo ideas diferentes. Tú puedes intentar entender lo que ha pasado, que es diferente. Total. Que- La de Britania es muy psicodélica, muy psicodélica. Y además con unos colores chillones ahí, esto, pero Es- además yo la comparaba con Centurión, ¿Esa es la con... de Michael Fassbender? ¿La de Sí, Centurión? sí, 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 Ah, sí, la vi, bueno, la vi en el avión, no me acuerdo. Me sí, acuerdo que no me llamó mucho. Bueno, Fassbender sale muy guapo, todo hay que decirlo, claro. pero la peli no me llamó mucho. Eso- Fue una peli Pues de claro, vuelo. Centurión, Rey Arturo, que es de 2004 por ahí, con Clive Owen, el Águila, la Legión del Águila, que esa es de Channing Tatum. Todas son el soldado romano que está en la frontera, que se enamora de la bárbara, pero que resulta que él los entiende porque resulta que un De ascendente un suyo, esclavo o algo o el así. padre o la madre, eran britanos, y entonces, claro, ¿cómo estáis siendo tan malos los romanos que os estáis cagando a todos los pistos, a los yutos, y a los anglos y toda esta gente y tal? Si nos vamos al cine del oeste, es lo mismo. Sí, pero con los nativos americanos, Efectivamente. totalmente. Hay una película de Charlton Heston que se llama El Salvaje, The Wild One, o The Wild, o algo de eso, en la que Charlton Heston es un tío que trabaja o que está con el ejército norteamericano de los US, pero es un salvaje porque aunque está civilizado para ellos, su familia es india y entonces está como en todo el mundo y él lo entiende. ¿Sabes? Entonces parece como que es solamente un tío que está civilizado puede mediar entre las dos partes y tal, ¿no? Sí, Es una cosa bastante turbia. tiene mucho trasfondo, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese imaginario que lo sigue haciendo tan atractivo a día de hoy? Pues básicamente lo que nos imaginamos la orgía romana, nos imaginamos los cultos ahí con gente muerta y tal, nos imaginamos a los gladiadores dándose de hostias, ¿no? Y todo eso atrae lo exótico, o lo que consideramos exótico, ¿sabes? Sí, Por eso, también como esa exposición tan, por decirlo así, tan quizás a lo mejor visceral o de los instintos más primarios, ¿no? Un mm, poco el morbo, por decirlo así, ¿no? que solamente son presupuestos históricos. Tú Claro. presupones que esa gente ha sido así porque lo has visto desde que eres pequeño en el cine, en la televisión, en internet, en novelas, en cualquier sitio. Y entonces lo que te atrae realmente es mm, lo diferente y lo, no y lo igual que podemos llegar a ser. Claro, pero realmente nadie sabe 100% cómo eran, ¿no? Como Claro. comentábamos un poco así off the record, hay muchos presupuestos positivos, ¿no? De lo que hablamos de, por culpa de los románticos, ¿no? El pasado es maravilloso, pero no era tan maravilloso. Los romanos también tenían sus cosas malas, ¿no? Como diría la señora María, sus cosas, tienen sus cosas. Tenían sus cosas. Entonces, pero pasa con muchas, con todas las culturas, ¿eh? Pasa que Roma, como es aquí en Europa y tal,
Pero el Grand Tour muchas veces empieza en el 18 y el 19, que son sobre todo ingleses y franceses que se van a Egipto, no sé qué, porque crean un imaginario colectivo sobre Egipto. Tú te pones a preguntar a la gente que sabe de Egipto y empiezan, desierto, arenas, pirámides, Nefertiti, Cleopatra, faraones, lujo, ¿sabes? Y ya Sí, está. Y claro, como no pueden explicar eso, porque nunca van a coger un libro, te empiezan a decir que, claro, ¿cómo es posible que un tío con taparrabo hiciera pirámides? No, hombre, no. Eso si no lo ha hecho un europeo de Alemania o de Inglaterra, tenía que ser un ovni. eso te iba a decir, un extraterrestre. Claro, porque ¿cómo alguien no europeo va a hacer las pirámides? Cuando tú te pones a ver las pirámides y a estudiarlas y ves que es un proceso de evolución Ingeniería, arquitectónica de unos 300 años, desde las mastabas, las pirámides escalonadas, de allá las careteadas y de no sé cuánto, y qué tal. Y que son de un momento muy concreto de la cultura egipcia, que tiene como 3.000 años, ¿no? que se O dice 3.000 y pronto. pico, hasta que las conquista Roma y tal, ¿no? Pero es imaginario colectivo. La mayoría de todo imaginario colectivo, esa es la Sí. conclusión, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de conquista, uno de los aspectos que más le flipan a la gente de los romanos es todo su mundo bélico, ¿no? Toda su maquinaria de guerra, su organización. Eh, ¿Por qué fueron capaces de conquistar a tantos territorios? ¿Realmente tenían algo que los diferenciaba del resto? Si tuvieran algo que les diferenciaba del resto era la capacidad de aguante. Es decir, Roma, Segunda Guerra Púnica, por ejemplo, que empieza en 218 a.C. Aníbal se tiró más de 10 años dando vueltas por Italia y nunca fue capaz de entrar en Roma. 10 años, Pese a que ganó no sé cuántas batallas. Es que las luchas antes, las guerras, las hacían en primavera y en verano, porque hacía buen tiempo. claro. Entonces tú acababa el verano, llegaba el otoño y te ibas al cuartel de invierno y te tirabas allí 5 meses o 6. Y la campaña la empezaba en marzo. Marzo, abril, que ya hace bueno. Tal. Entonces llega un momento, bueno, tiene mucho que ver también, es eso, básicamente esa capacidad de aguante. De decir, no, 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 que estamos y que cada año vuelvas con un ejército nuevo, porque has logrado convencer a tus vecinos de la ciudad de no sé dónde y a otras ciudades de al lado y no sé qué, y eres capaz de llevarte otro ejército nuevo. Mientras que, por Me ejemplo, decías, Aníbal sale con 40.000 personas y poco a poco va perdiendo adeptos hasta que se queda en que tiene que volverse a África, a Túnez. claro. Ah, Me bueno, decías lo que... también, perdón. Me decías también que los romanos habían, creo que en el siglo II, institucionalizado el ejército, ¿no? Que a diferencia de otros ejércitos, Mm. eran luchadores profesionales. Bueno, pues sí, luchadores soldados. Sí, Gente sí, entrenada para ello. sí, sí, hay un señor que se llamaba Cayo Mario, que muy a finales del siglo II antes de Cristo, en torno al año 105 o 100 antes de Cristo, profesionaliza el ejército, porque ya van conquistando territorios, ya tienen Grecia, tienen Hispania, ¿no? Tienen toda Italia, Sicilia, tienen ya cosas en Helvetia, lo que ahora sería Suiza, más o menos, que están entre estados satélites, ¿no? O gente con la que tienen conexiones y tal, y se dan cuenta de que le hace falta tener a gente que esté preparada para luchar 24/7. Hasta entonces, el ejército no era profesional, eran gente normal y corriente a la que se le daba una táctica y una manera de luchar X durante X meses para hacerlo en el este. Pero precisamente sí que tiene una especie de orden. Aunque ahora, por ejemplo, hay debates a nivel arqueológico y historiográfico sobre si había tanto orden en las legiones romanas, no había tanto orden. En Vaya. época republicana, ¿vale? Y luego, claro, no se vestían todos iguales, cada uno se ponía el tipo de armadura que tenía pues en su casa, la espada tampoco era la misma para todo el mundo, el casco tampoco, aunque sí que hay cosas que se van más o menos igualando, ¿no? Hmm. Como un tipo de casco que se llama Montefortino, que es del que luego evoluciona en el resto de cascos romanos y tal, pero hasta el siglo II antes de Cristo, cada uno se vestía de su padre y de su madre. Con lo que tenía por casa, ¿no? Claro, o lo que te puedes pagar, porque luego las líneas de También. ataque de la Legión van con respecto a tu nivel adquisitivo, tu nivel social y tu edad. ¿Y les pagaba?
se Ah, supone, o bueno, eso también es un poco mito. sí que les pagaban a veces, sobre todo a partir de cuando se hace profesional, pero tú ten en cuenta que antes el ejército era para sobrevivir. Es decir, mira, necesito 20.000 personas porque me van a atacar. Entonces tú luchas por necesidad. Y sí que cuando tú entras en una ciudad y la masacras, un tercio de lo que capturas se reparte entre el ejército, un tercio va para la persona que comanda el ejército y un tercio va para el gobierno, para el Senado. Ujú. Que por Fíjate, cierto, Escipión el africano, el que conquistó Carhadas o Cartago Nova, tuvo problemas con el fisco ahí porque parece ser que o el hermano o él se quedaron con parte de un qué bueno. dinerito. Y unido a todo esto de la guerra, que supongo que sí, ahí aparte de los acueductos, que creo que, que es de lo que más se ve, ¿qué otros inventos, costumbres, no sé, tácticas, cosas hemos heredado de los romanos? ¿Están tan presentes en nuestras vidas como, o sea, en nuestra vida como sociedad de lo que creemos? Yo creo que está presente en tanto en cuanto queremos tenerlos presentes. Es decir, sí que, por ejemplo, los bloques de edificios, pues en época romana estaban las ínsulas y ahora mismo, por ejemplo, estoy en mi despacho y desde la ventana veo un edificio que es que parece una ínsula romana tal, ¿no? Aunque eso puede ser casualidad, no tiene por qué ser causalidad. El idioma, en gran parte, eh, algunas cosas de la comida, tradiciones y tal, sí que aunque no lo sepamos, proceden de esta gente. Pero también mezclado con cosas mediterráneas, es que estamos en el Mediterráneo. Claro. Es, no sé, por ejemplo, la Virgen del Carmen, que muchas veces ponemos el ejemplo. El 17 de julio, los romanos cogían a la diosa Isis, le daban una vueltecita en barco, cantaban y tal, ¿no? Y hoy en día, las zonas costeras del Mediterráneo, a la Virgen del Carmen, la cogen los pescadores, le dan una vuelta y no sé qué. Tú no tienes por qué saber que eso viene de ahí, porque un pescador no tiene por qué saber, ¿sabes? Lo hacemos muchas veces por inercia. Nosotros repetimos cosas por inercia con otros nombres y tal, y no tiene por qué exactamente venir de ahí o no, tal. Pero yo creo que es más una idiosincrasia mediterránea. Al fin y al cabo, yo creo que lo que une a los seres humanos a lo largo de la historia son los sentimientos. Estoy de Más acuerdo. porque todo el mundo ríe, todo el mundo llora, todo el mundo ama y todo el mundo odia. En diferentes grados y proporciones. Entonces ahí sí que, eso sí que es una cosa que nos une a esta gente. Ahora, la cuestión está en cuándo estás riendo, cuándo estás llorando, cuándo estás odiando y cuándo estás amando. Y la manera en la que desarrollas esas cositas. Sí, además, precisamente con lo de los mitos, ¿no? Los mitos grecorromanos son muy intensos. Bueno, la mayoría de las juergas de Zeus barra Júpiter y luego cómo le castiga a Juno barra Venus, Sí. al final es todo súper emocional y súper visceral. Sí, pero porque ellos le dan una cualidad humana a los dioses para tenerlos cercanos. Cuando llega ya el cristianismo y luego el islam o el judaísmo y tal, aunque bueno, en la Biblia te dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, con lo cual tenía que tener aspecto humano teóricamente. Eso, bueno, eso procede de un rollo diferente y es por de la tierra de Canaán y cuando se cinde la religión judía de otra que había, politeísta y todo el rollo, ¿no? Cambia un poco el chip, aunque sí es cierto que necesitamos imágenes en el Mediterráneo. Hay otras religiones que no necesitan tanta imagen y tanto culto al Dios que tal, ¿no? Pero en el Mediterráneo parece que nos luce, pero porque toda la vida han estado ahí. Desde los Puede ser. vestidos históricos, las piedras prehistóricas que poco a poco le van dando forma, hasta las imágenes de los templos romanos y griegos. Y hoy en día, cuando se hace una procesión, se tiene que llevar una imagen de la Virgen o del Cristo del no sé qué, de tal santo, de tal santa, no sé cuánto. Eso sí que es una herencia mediterránea propia de el ser iconódulo, que sería. Sí, porque por ejemplo, no sé, son los ortodoxos los que no tienen imágenes, creo. Tienen los Me suena. iconos, no tienen imágenes de ciertas cosas. Mm. Y bueno, los vikingos, por ejemplo, tampoco tenían muchas imágenes tampoco. Fíjate qué Claro, curioso, nunca vaya para pensarlo, es algo propiamente mediterráneo, supongo. Bueno, habrá otros sitios que también, pero bueno.
es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Frente a otras culturas. Ahora, y el tema de las procesiones, que bueno, todo eso se ha hecho en muchas culturas a lo largo y ancho de la historia. Pero sí que esa necesidad de tener la imagen para venerarla y humanizar esa imagen, porque al fin y al cabo, técnicamente, si tú eres creyente, tú no sabes cómo es Dios. Ciertamente. Entonces necesitas tener a alguien que se haya relacionado con Dios y que sea de aspecto parecido a ti para decir, ah, vale, vale, voy a hacer el culto. Claro, pero Ahí. quizás tiene que ver también con esa necesidad del ser humano de sentirse parte de algo y bueno, que somos seres sociales, ¿no? Mm. Buscar ese parecido. Sí, o buscar tener un apoyo. Es decir, necesito algo más o menos tangible para creer en lo intangible. Más o menos, Mm. una cosa por ahí. Y dentro de este mundo de los mitos, ¿cuál es tu favorito? Tía, pues nunca he parado a pensarlo, la verdad. O uno que te guste mucho, que Me elegir gusta es mucho difícil con todo explicar, lo que hay. me gusta mucho explicar a Apolo y Dafne, que es cuando Apolo está jugando con Eros en un bosque y Eros le dispara a Apolo una flecha para que se enamore de la primera persona que pase por allí y por ahí pasa Dafne, pero antes de que Dafne vea a Apolo, Eros le dispara a Dafne una flecha de desamor. Entonces Apolo se enamoró de Dafne, pero Dafne no le correspondió a Apolo Se convierte y en Apolo árbol, comenzó ¿no? a perseguir a Dafne, ¿eh? Es la que Perdón, se convierte en árbol, ¿no? en Laurel. El laurel es el símbolo de Apolo por esa historia, ¿vale? Y Sí. el laurel, Augusto tenía árboles de laurel en su casa, en la puerta, por el tema de Apolo. Porque como él había ganado en Actium después de rezarle a Apolo en un templo, ¿vale? Y el símbolo de Apolo es el laurel, pues todo laureles, y corona de laureles, y el laurel, y no sé cuánto. Laurel seco, por favor. Que el laurel húmedo, si lo cueces, puede matar a alguien. Sí, qué fuerte. Venenoso. Es venenoso. Fíjate. Bueno, El para laurel terminar, lo así natural es que te he venenoso. cortado, lo que decía, que cuando la va a perseguir, ella se convierte en árbol, por si alguien no conocía el Sí, final de la historia que le he ella le cortado, pide perdón. ayuda, ella le pide ayuda a su padre. Y el padre de Daphne la convierte en el árbol del laurel. Y hay una obra de Bernini que es maravillosa, que es la que más me gusta, que es Apolo y Dafne, que está en la Galería Borghese, ahí en Roma, en la que Apolo ya está cogiendo a Dafne, pero los brazos y las piernas de ella ya son laurel. Es una pasada, esa escultura es súper, súper chula. Mm. Y un mito así que no sea muy conocido. Hostia, pues mira, había una cosa que se hacía en Roma, en el lago Nemi, que está al sur de Roma, cerca de Castel Gandolfo, donde venían los papas, y era lo del rey del lago. No lo Y conozco. había un templo allí dedicado, no me acuerdo a quién estaba dedicado ahora. Eh, y había un sacerdote que guardaba ese templo. Sí. Y se suponía que esos sacerdotes siempre se volvían locos porque no podían dormir mucho. Porque la única manera de llegar a ser sacerdote de ese templo era matando al anterior. Ah, vaya. Por lo que sea, no ¿Vale? podían dormir bien. Claro, entonces. Y casualmente con el tiempo, Calígula mandó a hacer en Nemi, en ese lago, a la orilla del. Bueno, en el lago, dos barcazas dedicadas a Isis, como señora del lago, la dama del... Entonces ahí estaba el tema de la dama del espejo del lago, la dama del lago, no sé qué. Y es una cosa bastante curiosa. Un mito que usó un autor ya de finales del 19 inicios del 20 que se llama Fraser, en un libro que se llama La Rama Dorada, que te intentaba explicar de manera antropológica el inicio de muchos mitos. Y eso pues, está superado ya, ¿no? El libro de Fraser. Pero oye, como punto de partida, si quieres entender muchas veces cómo son los mitos y cómo se forman, está bastante chulo. Lo apuntamos, por si alguien quiere leerlo. Lo de la No, Dama es del que Lago, que es un poco como lo de la Dama del Lago de la leyenda artúrica, que sale y te algo da una espada, parecido. o no tiene nada que ver otra cosa. Claro, se suponía que ahí estaba la casa de una diosa, no sé si era de Diana o de alguna de estas, ¿no? Y que ese sacerdote era el que guardaba la casa de la diosa. Mm. Y que entonces la diosa se te podía aparecer en el lago, como no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y que tú eras la persona que, si era sacerdote de ahí, era quien se comunicaba con la diosa, una cosa así. Eh, pero luego llega Calígula, mandó matar al sacerdote para macharse en las manos.
y se autoproclamó sacerdote del lago. Pues para él. ¿Y por qué? Dice, ¿y por qué no? Soy el emperador, joder. Hago lo que me da la gana. Precisamente de todo esto habla en tu libro que publicaste hace 2 años, Coronas de Laurel, un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano, una historia de los emperadores romanos desde Augusto al Imperio Bizantino, que lo publicaste Yes. con Principal. Lo tengo por aquí, si alguien quiere buscarlo. Además, hoy lo he visto en la casa del libro y creo que está un poco rebajado. Si alguien quiere buscarlo, Si alguien ahí está. quiere. Bueno, precisamente en este libro hablas de los grandes emperadores y algunas de sus anécdotas más curiosas. Ya hemos Mm. hablado de que por Nerón no incendió Roma. Lo de la corona de laurel entiendo que es por lo que acabamos de contar de Dafne y Apolo, ¿no? Pero ¿qué es eso de lo del caballo en el Senado y la nariz de Justiniano? Pues en el caballo del Senado es porque estaba la teoría, bueno, la teoría. Está la leyenda que dice que Calígula nombró cónsul a un caballo suyo, a un Quitatus. Ah, Y creo que lo único más cercano a eso es que Dion Casio dice que le mandó a hacer una casa dentro del Palatino al caballo. Y ya de ahí, pero, pues, la gente se viene arriba. pero le Y lo hicieron de la la casa. leyenda Justiniano, ¿eh? Le hicieron la No lo casa. sé. Lo más seguro es que no, que... Lo más seguro es que el tío dijera en una sesión del Senado, sois tan gilipollas que hasta mi caballo lo hace mejor que vosotros. Y ya de ahí, claro. Y lo de la nariz de Justiniano es por la última historia del libro, que es sobre Justiniano segundo, al que llamaban nariz metálica, Rhinometodos, que eso hay que leérselo para... Ahí lo dejamos. Ahí lo Creo que dejamos, lo dejamos. algo que tiene que ver con una prótesis puede ser, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Bueno, hablando del libro, yo creo que se puede decir, ¿no? Estás trabajando en un libro nuevo, algo así me suena. Estoy No, trabajando en una cosita nueva, una cosita nueva. No puedo decir ahora mucho de qué va el tema, no, pues pero sí. va de Roma, ¿no? Por lo menos eso sí, ¿no? Obviamente va de romano y sale el año que viene. Eso sí lo puedo decir. Vale, pues Estamos lo ahí, dejamos estamos ahí. en Ahí, expectación. además, bueno, también das, bueno, aparte de eres guía de museo, también das muchas conferencias, muchas charlas. No sé si tienes preparado algo de cara al otoño, para que lo apuntemos en Pues, nuestro calendario. pues mira, justo di una en las fiestas de Cartagineses sobre la fundación de la ciudad y lo más cercano que tengo ahora es en noviembre en Córdoba. Me tengo que ir a Córdoba a dar una charla. Lo último que he hecho ha sido presentarle a Patricia González su último libro en Alicante, Ujú. hace unos días. Y se llama Sirena Amazonas y Adúlteras, el libro. Y está chulísimo porque es sobre la concepción de la femme fatal en el mundo antiguo. Qué guay. La idea ya Y suena muy cómo, atrayente. claro, el cómo se crea a la mujer mala en la antigüedad, sobre todo en Grecia y Roma, claro. Entonces no fueron los románticos, esta vez no hay que echarle la culpa a ellos, ¿no? Aquí la culpa viene de muy largo. Aprovechando esta, justo que has sacado lo del tema este, yo quería preguntarte, porque me lo habías comentado antes, pero bueno, me ha parecido muy interesante y para comentarlo en el podcast, el papel de la mujer en Roma. Hostia, pues casi ninguno, por desgracia. Cuando hablamos de sociedades patriarcales, la sociedad romana se lleva la palma, macho. Es la peor. Es de las peores. Y aún así son un poco más abiertos que en Grecia. En Grecia las mujeres no podían comer con sus maridos. Ah, bueno. ¿Y qué Cuando comían en otra hacían, habitación? claro, cuando se hacían cenas sociales así, de estas de lujo y tal en Grecia, los hombres estaban en el andrón y las mujeres estaban en el gineceo. Bueno, Ya está. bueno, Los romanos sí permiten que las mujeres coman con ellos, menos por lo mal, menos. pero no pueden ir juntos al teatro, ¿no? Tienen que sentarse en otro Pero sitio. si, claro, si no eres patricio, no puedes con tu mujer al teatro los dos juntos. No tiene que entrar por un lado diferente, ¿no? Y no tenían un nombre propio. Bueno, ¿Cómo es eso es, del nombre? Que eso me lo has contado de reco y es me parece curioso, es súper curioso. interesante. Cuando tú naces mujer Bueno, y en súper Roma, triste. Pero también. claro, cuando tú naces mujer en Roma, tú tienes el nombre de la familia de tu padre en femenino. Entonces, si tu padre se llama Cayo, de la familia Julia, de apodo César, tú te vas a llamar Julia. Y si sois tres hermanas, Julia prima, Julia segunda, Julia tercia. Tampoco era muy original, hay que decirlo, ¿eh?
No, la verdad es que no, y muchas veces nos volvemos locos haciendo investigación de prosopografía, que es lo de la familia romana, bueno, la familia en general, pero como todos se llaman igual, Es tú ya no que sabes. Claro, si Cayo, yo qué sé, Lucio Domiciano Barbo, es el padre, el abuelo, el hijo, el primo, el sobrino, el tío, el no sé qué. Y solamente en el contexto en el que aparece eso es donde más o menos puedes tener la fecha tiene, en la que nació esa persona. Claro, en, es que es en duro, es duro. verdad es súper curioso, ¿no? Sí, es muy curioso, pero a la vez difícil porque, claro, luego dices, coño, ¿y esta persona? ¿Quién es este tío? O sea, porque este puede ser abuelo. A mí me pasó excavando una vez que sacamos una inscripción de un Lucio Lamia, pero Lucio Lamia había uno que era cónsul en época de Augusto, otro que era cónsul en época 80 años más tarde, otro que era el tío de no sé qué, y te vuelven loco. Normal. Entonces, ¿se podría decir que las mujeres en Roma tenían menos derechos que los esclavos? Pues luego. A ver, cuando por ejemplo tú no tenías a nadie varón que se ocupara de ti, porque tienen a las mujeres como un elemento secundario de la sociedad, sí que tú puedes tener tu propio patrimonio. Entonces, sí que no encontramos mujeres que tienen comercios, lavanderías, tal, ¿no? Como propietarias. E Sí. incluso hay una inscripción en Mérida, creo que era, de una mujer médico. Entonces dices, Anda. a ver, sí. Entonces tienes tus resquicios legales y tal. Bien es cierto que pasa como en muchas sociedades. Cuanto más bajo estás en la sociedad, como menos cuenta, menos tienes que aparentar. Sí, eso sí. Entonces te salía a cuenta matar a tu marido, a tu padre, a tu hermano y a tu abuelo. Y... Sí, más o menos sí. Aunque si te descubrían, luego te pueden matar a ti. Entonces, claro, está un poco la cosa tal. Luego Pero, hay un caso bastante duro, por ejemplo, de la sociedad romana. Cuando vamos a Atenas, cara voy a Atenas dentro de poco. ay, qué guay. Hay un odeón de época romana que es el odeón de Herodes Ático, que allí te lo explican diciendo, bueno, pues es el odeón que él le dedicó a su mujer y tal, y no sé qué. Herodes Ático ordenó a un liberto suyo que matara a su mujer. La mujer estaba embarazada, Uf, ¿vale? La mataron de una pobrecito. paliza en la puerta de su casa. ¿De una que has dicho? De una paliza en la puerta de su casa. Uf. Vamos, encima una muerte Murieron agradable. ella, murieron ella y la criatura, que estaría esperando a la mujer que estaba embarazada. El hermano de ella denunció a Herodes Ático, que era el gobernador de la provincia en aquel entonces. Estamos hablando de mediados del siglo segundo después de Cristo. Y Herodes Ático ganó el juicio. Y como respuesta a haber ganado el juicio es por lo que hizo Herodeón, como El regodeándose en la muerte de su mujer. que uno de es una inscripción, ¿no? No, un Odeón es como un teatrico, pero en pequeño. Ah, vale, perdón. Vamos, entonces se lo hizo a su mujer, pero porque la mató y encima ganó el juicio en plan, pues sí, mira, te he matado y estoy libremente haciendo lo que me sale Eh, del pub. efectivamente. Eso es Vaya Roma. tela. Bien. Yo te quería preguntar, porque lo hemos hablado y me produce curiosidad, siempre lo he pensado. A ver, no es que, bueno, no lo sé, ahora tú me corriges. No sé si en Grecia, en Roma, no lo sé, porque, es decir, existe la figura del efebo griego, ¿no? Que es como un Mm. joven al que un señor más mayor tutelaba, ¿no? Le pagaba los estudios y le hacía regalos y creo que, pues también Erótico practicaban, afectivo. Sí. intimaban, ¿no? Quiero decir, eso, por ejemplo, sí estaba bien visto en Grecia, ¿no? Pero, quiero decir, la relación entre hombres sí, pero entre mujeres creo que no, no lo sé. Efectivamente. La homosexualidad no es que esté aceptada o no en la cultura antigua, pero por ejemplo en Roma, si un señor iba a tener relaciones homoeróticas con otro señor, ¿vale? Hay que seguir una Delito. normativa. El que está más alto en la sociedad tiene que ser el activo. Joder, qué fuerte. Entonces, cuando a ti en Roma te critican por practicar la homosexualidad, te critican porque tú a lo mejor eres senador y dejas que tu esclavo sea el activo y tú eres el pasivo. Ah, Claro, vaya, me queda va muerta, por no lo sabía. ahí, va por ahí el rollo, va por ahí el rollo. Pero claro, entre hombres sí está bien, bueno, no Mm. estaba bien visto, pero a ver, lo que dice, si hay Sí, estaba socialmente vamos, permitido, ¿no? Pero entre sí. mujeres sí que creo que era como una aberración.
es como más aberrante, porque las mujeres además, pues, claro, para ellos son seres secundarios. Entonces, ¿cómo a una mujer no le va a gustar un hombre? Si el hombre es el que lleva el dinero a la casa. Y encima él, ya, es el que le permite ser madre, ¿no? También seguro que mucho tiene que ver con eso. Claro, bueno, a ver, los griegos criticaban a los etruscos porque decían que dejaban a las mujeres hablar en los cenes. Madre mía. ¿Cómo es posible, Eran salvajes, claro, salvajes. cómo es posible que dejen hablar a la mujer en la cena? ¿No? O sea, que venimos de eso, ¿eh? Nos reímos, pero en verdad, uf, es que las mujeres han Es pasado mucho. hardcore, es muy hardcore. Y en el tema de las relaciones, bueno, eso, el tema de las relaciones, por ejemplo, homosexuales y tal, hasta hace 30 40 años, cuando tú te leías una traducción de un autor clásico, eran muy amigos. Arterisco, arterisco, arterisco. Claro, es que Aquiles y Patroclo eran primos. Si primo eras, ¿no? Pero cuanto más primo, más te arrimo, No, más dice el primos, dicho. claro. Es por eso, entonces como un, bueno, pues, de hecho, creo que en Troya la película Sí, creo que pasaba algo, ¿no? Me suena. no ¿O no? era muy, porque claro, como Brad Pitt, claro, es que, y eso, Hollywood también. claro, ¿cómo va la gente, la sociedad norteamericana a admitir que Brad Pitt se líe con otro señor? Pues son primos, son muy amigos Qué y... triste. Hubiese sido una fantasía. Pero Pero ahí va, sí, ahí va el tema. Mm. fíjate qué curioso, eso no lo sabía. Bueno, hay tantas cosas que no sabía que ahora sí. Muchas gracias por eso. Pero sí tenía la idea esa, ¿no? Que al final lo del efebo griego era, eso existía, era Pero un, claro, el efebo es más tipo medio esclavo, medio tal. Sí que, por ejemplo, en la educación griega de los niños entraba todo. Por eso, por ejemplo, no encontramos cerámica griega con dibujos en los que sale un niño masturbando a su maestro. claro, Entonces, luego ya está, en época romana, eso a lo mejor no se hace, por lo que la sea. pedofilia, ¿no? Claro, pero por ejemplo, Adriano sí que tenía su amante que era Antinoo, que es una cosa muy curiosa porque eso se ha dulcificado mucho. Oh, fíjate, lo abierto de mente que era Adriano, que tenía un amante, que era Antinoo y tal. Cuando Adriano conoce a Antinoo, Adriano tenía 45 años y Antinoo tenía 11. Ay, uff, qué turbio. Claro, cuando Tela, Antinoo murió, Antinoo tenía 20 años. Era un chaval. pues, pues ya Es ves. una parte que no te cuentan. Claro, pero hombre, es que si estamos hablando de que eran maravillosos, claro, no te van a contar esa parte tan fea, bueno, tan turbia, que es muy turbia al final. Nunca dejes que un historiador te rompa tus bonitos sueños. Pero eso es lo único que ha hecho esta mañana, destruir mitos. Muy bien, así me gusta. Que la gente aprenda. Te quería preguntar, Lo siento. para ir acabando un poco, ¿cómo nació la cuenta de Roma no se hizo en un día? ¿Qué te motivó a dar ese paso para divulgar en redes? Pues yo empecé a escribir en un blog que era el mismo nombre pero en inglés hace unos 15 años. O sea, no es que yo escribiera en inglés, es que el nombre del Sí, blog estaba en inglés. ah, Porque vale. me gusta mucho un grupo que se llama Morchiva, que era un grupo de cuando yo estaba en el instituto, que tiene una canción que se llama Rome wasn't built in a day. Roma no se construyó en un día. Y cogí ese nombre y se lo puse a un blog en Blogspot, creo que. Sí, madre mía, qué Hace tiempo. 14 años, por ahí más o menos. Pero ahí escribía sobre todo pues de cosas de la vida diaria, mis viajes, cuando iba a algún lado y cosas así, ¿no? Pero a raíz de empezar a dejar un poco la arqueología, empecé a ir a coles, a institutos, a dar charlas y tal. Y entonces me dijeron, bueno, me dije a mí mismo, oye, pues esto, ya que doy las charlas y tal, voy a hacerlo como un poco más serio, ¿no? Y hace ahora 10 años, en 2014 pasé el podcast digo, el blog lo pasé a WordPress y empecé a centrarme únicamente en escribir de Roma. Entonces yo llevaba ya un par de años o tres dando charlas sobre Roma, Mm. pero realmente no usaba las redes sociales ni el blog en general para ello, ¿no? Entonces a raíz de empezar a centrarme con el blog y tal, ya empecé.
Primero en el blog, pasarlo a WordPress, luego de ahí a Facebook, cuando se usaba Facebook, Ahora ya Facebook está muertísimo. y de ahí a redes sociales, al resto de redes sociales. Instagram, Twitter. Twitter la abrí en 2014, aunque realmente le empecé a dar un poco de movimiento en 2017, 2018, más o menos al mismo tiempo que empezaba con la cuenta de Instagram. Entonces ahora mismo me muevo más en Twitter, Instagram y TikTok. Escribo ya en medio. Yo que sé, colabora con National Geographic, con algunas revistas históricas y cosas así. Y ya pues el tema de las editoriales y todo el tema. Ujú. Eso había Entonces, visto también, ¿no? Que colaboras con National Geographic Historia y con la editorial Senda. sí, lo de Zenda me vino por la colaboración con profes de latín y griego de la región de Murcia, que tiene una sección en Zenda. Mar Carrillo, pues. Y sí, una de ellas es ella. Y empecé ahí con ellos a escribir. Ahora, como estoy con el proyecto Nuevo Literario, realmente este año llevo un artículo nada más, porque tampoco tengo, es que voy a No te da 20, la vida. no me da la vida. Necesitas el Y claro. la vida está también para, claro, que la vida está también para disfrutarla. Sí, hay que ir Y, de vez en cuando. y todo el tiempo que puedas pasar con tu familia y con tus colegas, y si tienes pareja y tal, es vida. Totalmente. Se nos Y, olvida, pero sí, eso es muy sí, importante. y por unos likes no merece la pena, ¿sabes? Claro, Pues porque prefiero publicar. tú Hmm, realmente no, a ver, lo que se dice en términos económicos, tú vives de tu trabajo como historiador, como guía de museo, pero no sé sí, si saca algún rendimiento económico del trabajo de divulgador que hace en redes. sí, pero de manera indirecta. Es decir, tú sacas dinero de las conferencias, cuando trabajas con museos, les creas contenido, de los temas literarios también, Ujú. por el tema de los adelantos que nos pagan las editoriales y tal. Pero todo eso viene como consecuencia del trabajo que hacemos en redes, normalmente de crearte tú los vídeos, crearte tú el contenido y todo el rollo. Al final son un escaparate, ¿no? Sí, básicamente Ujú. son como la puerta de entrada al este, que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Porque Total. antes, como no había redes sociales, claro, es una cosa que me hace tener mucho más esto síndrome del impostor. Porque muchas veces pienso de mí mismo, digo, claro, a ver, antes como no había redes sociales, tenías que demostrar realmente lo bueno que eras, escribiendo. Bueno, Ahora te vas pero a, ahora te vas a ChatGPT, te mezclas, que yo no lo hago, nunca lo he usado ni lo usaré, por principio moral mío, que ya cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero ahora es como una cosa es la democratización de para que cualquier persona pueda expresarse libremente usando las redes sociales, pero ya vemos que hay gente que lo usa bien y gente que lo usa mal. totalmente. La cuestión está en discernir y saber discernir quién lo usa bien y quién lo usa mal, ¿no? Quién lo usa para el bien y quién lo usa para el mal, que eso es difícil muchas veces. ¿Quién Y tiene ética y quién no? mm, sí, básicamente. Y sigue, sigue. No, y eso a veces me fastidia porque te pones a plantearte, bueno, aquí la peña me habla o me escribe porque le guste lo que hago o únicamente porque tiene no sé cuántos chorrocientos mil seguidores. Claro. Pero eso también no, eso puede pasar también con, no sé, con cualquier cosa. Al final no podemos conocer el interés real de la persona y que confía un poco, ¿no? Bueno, sí, a veces hay que confiar en la gente. No, hay que tener un poco de fe, si no, madre mía, porque si nos ponemos a pensar así, claro, quién sabe. Pero Claro, bueno, pero sí, sí, dime. yo te quería preguntar precisamente eso, sí, pues claro, yo lo que veo, por ejemplo, hay como, no, sí como dos ejemplos muy distintos. Laia divulga sobre un tema del que no hay tanta información y se meten con ella, y tú divulgas de Sí. un tema del que hay mucha información y también tienes problemas. Entonces, no sé, ¿es sencillo realmente divulgar? O sea, no sé, hay muchos retos realmente hoy día. A Bueno, en ver, parte porque esta democratización de, ¿no? de poder dar tu opinión, pues, también lleva a esto, ¿no? Que mucha gente opine sin sí. tener mucha idea o que sean trolls gratuitos, que de esos también hay muchos. Claro, el problema es que todas las personas son respetables, pero no sus ideas tienen que ser respetables. Porque Muy buena frase. si tu idea va
contra los derechos humanos no es respetable directamente. Estoy de Fin, acuerdo. ya está. Una idea que vaya contra eso, contra los derechos básicos de la persona, pues directamente no tiene por qué ser oída. Directamente, ya está. Ujú. Yo tengo que respetarte que estés vivo porque eres persona. No me queda Claro. otra, ¿no? No, pero es que ya no puedo más, ¿no? Ah, en fin. Entonces, hacerlo bien es difícil. Claro. Hacerlo muchas veces es fácil, porque a veces, yo cuando me acuerdo cuando empecé en Instagram, hace unos 5 o 6 años por ahí, decía, joder, es que aquí hay un montón de cuentas que teóricamente divulgan, entonces tú, Cámara Laya te lo habrá dicho y a veces lo comentamos entre los que divulgamos, que estamos más o menos conectados entre nosotros. Joder, es que me tira a lo mejor una semana para crear un contenido que quiero hacer a la semana siguiente en Instagram, de un vídeo, de una foto de no sé qué, de una pieza de tal. Me busco dos artículos, me busco no sé qué, o intento hablar con la gente del museo donde está esa pieza, no sé qué. Y luego llega un máquina, se mete en Wikipedia, copia, pega, se mete, coge una fotografía descargándola, sin tener por qué, porque tiene sus derechos y tal, de una persona que se ha esforzado ilustrándola una imagen, te lo planta y como con eso lo puedes hacer 5 veces al día, Claro. claro, te crea un contenido que no es de calidad, no hace una lectura crítica de lo que estás escribiendo, repite clichés hasta la saciedad y como da mucho el por saco porque publica mucho, Al ¿sabes? final tiene seguidores. Al final tiene seguidores por inercia, claro. O llegan y te lo roban a ti, que eso también pasa mucho. Eso también pasa. Entonces, Vengo y me cojo tu contenido y lo hago como mío. sí, o luego hay gente que te critica, pero no quiere que le vea la crítica que te ha hecho. A mí me pasó con un artículo que hice, el último que hice para National Geographic fue sobre Julio César. Ujú. Me preguntaba si Julio César realmente fue un genocida o no. Pero porque hay un debate historiográfico actual sobre si usar o no la palabra genocidio para referirse a algunas de las maniobras que César hizo en la conquista de la Galia, donde llegó a exterminar hasta 150.000 personas de una atacada, ¿vale? Asterix y Obelix. Entonces yo me hacía esa pregunta y luego en el artículo te decía, pues mira, esta tendencia, esta otra tendencia, sabemos que la palabra genocidio es una palabra contemporánea porque la crea un autor polaco viendo los horrores que están haciendo los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y tal. Entonces hay gente que la usa y gente que no, ¿no? Y un poco como, ¿qué pensáis vosotros sobre el tema? Pues hubo una cuenta con mucho más seguidores que yo, de las que muchas veces cogen los baratos, los clickbait ahí de esto, 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 que cogió la portada de mi artículo, el nombre, lo colgó en una historia y puso, joder, es que ya dejan publicados cualquier cosa en National Geographic y no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que hubo gente que me seguía a mí y le seguía a esa persona. Y entonces empezó a decirle, ¿te has leído el artículo? No. Pues entonces, fue que se da mucha rabia. Claro. Entonces, esa persona, en puesto de quitar esa historia y decir, bueno, aquí lo dejamos en paz, lo que hizo fue hacer que yo no pudiera ver esa historia. Te la bloqueo. Él le reconoció a la gente que no se había leído el artículo y que, anda, a lo mejor le ha cagado, pero no quitó la cagada, sino que hizo Sí, que yo no viera. porque, Pues claro, porque además, si a él le era una genera debate, ya está entrando gente a verlo. claro, porque esa persona, claro, te crea feedback aunque sea malo, te quería quedar Exacto. más recorrido en la cuenta, más gente que lo ve, que no sé cuánto y qué tal. Entonces a mí me llegó por segundas personas que hicieron captura de pantalla eso. Y yo fui directamente a esa persona en una historia y le dije, tú, esto y esto. Pues se cabreó, Vaya. es que no tienes que hacer esto. Digo, ¿cómo que no? Tú no te has leído mi artículo, has ido a criticarlo directamente sin leerlo, lo has puesto en una historia para tus 30.000 seguidores y cuando la gente te ha preguntado, oye, ¿te lo has leído? Has dicho, no, no me lo he leído. Y te quedas tan pancho. Eso es lo peor. Y quería que el malo fuera yo. Digo, minchia. Pasa que, bueno, esas son cosas que beh, luego tienes que seguir tu camino y ya está. Y Claro, punto. al final Pasa hay que en que el momento- saber un poco cómo, dónde colocarlo, ¿no? Porque si dejas que te
abrume mucho, también te puede, a lo mejor te apetece yo qué sé, te dan ganas de decir, venga, pues a tomar por saco, ya no quiero hacer esto. Sí, pero entonces vence en ello. Exacto. Entonces, a mí me hace mucha gracia ese personaje de Twitter, sobre todo, de chicos, esto se ha vuelto un poco violento, dejo las redes sociales por un tiempo. Y es porque esa persona normalmente ha creado un caldo de cultivo negativo que se le ha vuelto en contra. Entonces, anda, que llevo diciendo tonterías 20 años y ahora me doy cuenta de que he dicho tonterías. Voy a escurrir el bulto. Y a los 3 días ha vuelto. Y ya está, y no pasa nada. De eso hay mucho. De eso hay mucho. Sí, también hay mucha gente que lo hace un poco como, en plan, como una maniobra, ¿no? En plan, voy a decir esto para que todo el mundo esté atento de mí. Desaparezco Sí, 48 horas y vuelvo y todo el mundo, oh, Dios, has vuelto, te he echado de menos. Y claro. él, oh, ya lo sé. Menos mal que has He vuelto. reflexionado sobre lo que he hecho y ahora estoy mejor. Que es todo mentira, es una maniobra para... Eso me recuerda mucho a emperadores romanos que no querían ser emperadores. Hay Y lo autores obligaron. clásicos que te dicen, no, es que este en un principio no quería ser emperador, pero luego dijo, venga, vale, venga, va, lo acepto. Venga, va, va. Que es Si la falsa insiste. modestia. No, pero Sí, es sí, verdad sí. que Internet al final es muy tóxico. Mm, Tiene muchas cosas buenas, pero también hay mucha gente, bueno, tiene cosas malas porque hay gente que tiene problemas en su vida y pues va ahí a desahogarse y a echar veneno por todas partes, y ya está. pero los trolls, y como además es anónimo, Claro. y para que te descubran es prácticamente imposible, pues bueno, Mm. pero bueno, hay que intentar no dejarse arrastrar mucho porque si no, como tú dices, Sí, ganan ellos. claro. O sea, yo no muchas veces no hago ni caso de tonterías que ves por ahí y tal. Yo estoy haciendo mi rollo y ya está. Y al que le Y, guste bien y al que no, y al pues que no, pues que no mire. claro. No sé, eso te lo quería preguntar también antes de acabar, porque tú divulgas, pero lo haces en clave de humor, Mm, normalmente, ¿no? sí. Y no sé si eso gusta mucho a lo mejor a tus, como a tus compañeros de profesión, de Mm, investigadores, porque claro, yo me he dado cuenta que la figura de la academia, ¿no? De la universidad es todo como muy serio, muy no hacemos bromas, no sé qué. Entonces no sé si tú has notado a lo mejor cierto rechazo, que también al final eso es un desafío a la hora de divulgar, ¿no? mm. Esa pregunta nos la planteamos muchas veces la gente que divulgamos porque venimos de la academia. O sea, quienes venimos de la academia, nos lo preguntamos muchas veces. Porque, pero bueno, ya ha habido algún congreso sobre divulgación. Estuve en uno en febrero en la Complutense, por ejemplo, me han llamado para otro en diciembre para la Autónoma. Ah, qué guay. Entonces dices, bueno, pues hay cosas que van cambiando, ¿no? Del tema. Pero sí que cuesta porque mucha gente no entiende que somos una ciencia social. Una ciencia social tiene que repercutir en la sociedad. Ujú. Entonces, obviamente hacer un congreso científico está muy bien, porque son los avances que la gente que investiga lleva, ¿no? A exponer para ver si tienen aprobación o no, para ver si tienen hipótesis nuevas o no, o teoría, o lo que sea. Y eso es perfecto y maravilloso. Y es lo que hay que hacer, así se hace la ciencia. Pero luego todo eso tiene que repercutir en la gente. Tiene que llegar. Yo como Y ahí periodista, bueno, donde- estoy súper de acuerdo con eso. Al final hay que comunicar, ¿no? Quiero decir, si, como tú dices, si quieres que llegue a la gente, pues hay que Claro. divulgar. No se puede hablar no se puede emplear el mismo lenguaje para hablar entre científicos que a No. una persona normal, por decirlo así. Yo siempre me planteo al 99% del resto de la gente de la humanidad no le tiene por qué importar lo que yo digo. También, Y ya está. Y partiendo de esa premisa, claro. ¿por qué? Pues porque no a todo el mundo le gusta la historia y no pasa nada. A mí no me gustan las matemáticas y no pasa nada. Pero las tengo que usar en mi vida diaria. Igual que la historia, también se usa en la vida diaria, aunque la gente no lo sepa o no quiera saberlo. Pero sí que a veces sí, no el rechazo, sino un poco como, animalico. Sí, Claro, como como no han quizás podido con un esto. poco de condescendencia, ¿no? Sí, pero por ejemplo tenemos a Miquel, que es doctor en arqueología.
Mi amiga Laura, que tiene el proyecto de las plumas de Simur, que es doctora en historia medieval, ¿sabes? Y Sí, que aparte está hacen viendo su como labor una divulgativa. tendencia, ¿no? Yo veo un poco de gente, pues, Mm, yo que sé, más investigador per se, ¿no? Investigador como persona que está dentro de la universidad sí. investigando, Mm. que divulga. Sí, hay otro colega que es Álvaro, que es ese de ciencia, que es médico, y divulga temas de medicina y cosas así. Y el tío da clase en la universidad, en Córdoba, ahora. Mm. A mí se me Entonces, ocurre también, por ejemplo, Santi García, precisamente, que nos gusta, que él es matemático y divulga en matemáticas también. sí, en Onda Cero creo que era por ahí, ¿no? Puede Sí, ser. sí, por Mm. redes y tal. Que quiero que al final es eso, si que está bien hablar entre científicos, pero si la idea es que llegue a la gente, es Claro, es como que, pues, el claro, condensador de flujo y todo eso, ¿no? mm, Que llega a es la que lo gente de alguna importante, forma. es que lo importante es que la gente se entere de por dónde van los temas, porque si no, todo el mundo va a seguir creyendo que, César era emperador, que no quemó Roma, que Calígula estaba loco, que Pompeya, lo del Vesubio fue en agosto, porque muchas veces la gente te puede contestar, es que la historia es la que es. No, porque tú no entiendes, tú no conoces toda la historia. Tú Claro, conoces conoce una un parte. 1%. Claro, es que, tú imagínate, para que yo saque algo en claro, tú imagínate, a ver, vamos a hacer una comparación con la contemporaneidad. Ahora mismo hay un cataclismo, ¿no? Y dentro de 500 años, yo quiero estudiar la historia de España desde 1950 al año 2000, ¿ok? Madre mía, pues anda que no han, que no han pasado cosas. Y para eso se conserva únicamente varios ejemplares de Lola, algunas cartas personales de Franco cuando era dictador, ¿no? Tal. Algún ejemplo del BOE, 2, 3 días por año, ya está. Y no de todos los años. Y algunas imágenes en vídeo de la década de los 80. Entonces, con eso, tú vas a hacer la historia de los últimos 50 años del siglo XX en España. Por eso, llevándola a la antigüedad, yo tengo que escribir sobre Nerón, teniendo biografías de Nerón escritas por gente que vivió 50 años después que él, de que él muriera. A mí es que es súper difícil. Y luego tengo la arqueología, claro. Obviamente, la arqueología ahí muchas veces la que te dice, pues esto sí, esto no, esto tal vez, esto no sé qué. Que Dios bendiga la arqueología. Júpiter. Júpiter, Júpiter. Mm. Pero Que es sí, muy es un difícil. trabajo muy complejo y la gente no se da cuenta. Mm. Al final no es tampoco una ciencia exacta, Mm. porque al final tienes que ir de esas pequeñas cosas, como tú has dicho, de esos documentos y creando un relato y Claro, y que la también ciencia muchas veces avanza, pasa que depende de quién cuente la historia, por supuesto, claro, y que la y ciencia también le avanza, interesa. entonces, pues tú empiezas a decir, pues cosas que pensábamos de Roma hace 60 80 años, ahora no son así, o salen teorías nuevas cada día, pero en todas las ciencias pasa lo mismo. Entonces, la labor de la buena divulgación es quedarte al tanto de lo que va saliendo, para luego plasmarlo en lo que tú estás explicando, porque si tú sigues pensando, pues eso, sigues tirando de clichés de hace 150 años, pues nunca la gente que te siga nunca va a saber realmente por dónde va el tema, Claro. ¿sabes? Me va el rollo. Pues yo creo que con esta reflexión vamos a terminar, que me parece súper interesante. Y bueno, Pedro, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. Yo por mi parte, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de la antigua Roma, por destruir todos los mitos. Hoy, madre mía, le hemos dado la vuelta a muchas cosas, pero es muy interesante porque, como tú dices, al final la gente normal, pues, a no ser que te ponga a leer de Roma, no tienes por qué saber. Claro. Pues nada, yo muchas gracias por dejar que me explaye. Es un placer. Pues nada, te deseo mucha suerte. Ya iremos viendo de qué es el nuevo libro que estás publicando. Y bueno, siempre, bueno, en el futuro siempre podemos hacer una segunda parte porque ahora tengo muchas más preguntas sobre Roma, pero bueno, yo creo que como primera parte está muy bien. Bueno, pues muchas gracias y volveremos a lo que haga falta. Nada.